So, vamos a la palabra. Muy importante que usted escuche lo que el Señor quiere hablar. Vamos a ir por el libro de Samuel. Primera de Samuel capítulo 8. Primera de Samuel capítulo 8. Quiero que usted, amén, vaya conmigo. Quiero leer algunos versículos. Leemos la palabra desde el versículo 4 en adelante, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí que tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Oiga bien, hay un tema muy importante que quiero hablar. Este tema quiero que usted me entienda, porque estamos viviendo en unos días muy decisivos, y las elecciones de este año en Puerto Rico son elecciones históricas y decisivas, tanto aquí como en la nación americana, que sabemos el reto grande y la batalla grande de este año. Y quiero hablar del fundamento bíblico, desde los tiempos bíblicos, porque es nuestro régimen y nuestro manual. Samuel era, podemos decir, fue el último juez que juzgó a Israel entre los jueces. Fue sacerdote, fue profeta y fue juez. Vivieron una época que los jueces juzgaban a Israel, entre ellos otros compañeros, Esther, estaba Gedeón, Sansón, entre otros. Era la época de los jueces que juzgaban a este pueblo y hablaban y corregían a este pueblo. Formaba parte de una teocracia lo que estaba sucediendo, que era Dios el que ponía, quitaba, elegía, aunque después de esto, ellos querer tener reyes o monarca, llegó la época de la monarquía, aunque la teocracia iba a mano, ya que era Dios quien elegía a los reyes. Jehová pone reyes y quita reyes, pero el pueblo quiso ser igual que las naciones vecinas. Ahí hubo el problema, ahí hubo el contraste, donde ellos quisieron rey y no, ¿verdad? No fue que Dios no se lo concibió, pero fue la voluntad del pueblo. Entonces, ellos despreciaron a Samuel, dijeron que ya estaba anciano, y entonces esto no le agradó a Samuel. Ellos querer sustituir esta época de los jueces para tener monarcas, para imitar a las naciones vecinas. Las naciones vecinas tenían una ideología diferente a Israel. Eran naciones que tenían otros dioses, otras costumbres, y obviamente lo que se practicaba era una herejía, era otra costumbre aprendida. Más Israel, desde los orígenes, desde el Pentateuco, Dios se le reveló a este pueblo, Dios trató con este pueblo, y aunque para los días de Noé Dios
trató con la humanidad con un juicio divino, Dios en su misericordia de ahí levanta otra generación y sigue tratando con el pueblo. Y aunque el pueblo otra vez deja a Dios y Dios permite una servidumbre de más de 4 siglos, 430 años, en una servidumbre bajo un régimen egipcio, donde el pueblo tuvo que estar sirviendo a un pueblo egipcio, y lo mismo, Egipto simbolizaba una ideología, un paganismo, dioses ajenos, idolatría, hechicería y cuánta maldad y herejía podía haber en esta nación. Pero Dios tuvo que permitir que el pueblo estuviera atrapado entre este régimen egipcio, como en otras ocasiones. Cuando comienza la época de los monarcas, usted ve una historia bien prolongada de reyes, la minoría que lo hace bien y la mayoría que lo hace mal. Comienza los reyes con Saúl, como según Dios le dice a Samuel. Y verán lo que va a hacer, lo que va a pasar con este rey, en mis palabras, porque este rey los defraudó. Cuando Samuel le dijo, vete y mata allá los amalecitas, Amalek, vete, mátalos completos, hasta los niños recién nacidos. Y lo primero que tenía que hacer era matar a Agar, y tenía que exterminarlo todo, como Jehová le dijo a Samuel, quien fue ungido con una redoma, y quien Dios lo comenzó a respaldar en su primera salida y le dio triunfos contra filisteos y contra enemigos históricos de Israel. Pero hizo lo malo ante Dios e hizo lo que le vino en gana y le costó ser desechado. Reinó 2 años bajo la voluntad de Dios y 38 años, un total de 40 años. Reinó 38 años, amado, fuera de la voluntad de Dios, no quizás desechado del cielo para salvación, pero sí desechado por Dios. Dios no lo quería. Dios, el espíritu malo, vino sobre él. Podía tener salvación, pero eso fue un castigo de parte de Dios, que le envió un espíritu malo. Y entonces ahí comenzó una decadencia en el reinado de Israel, porque ya entonces Israel tenía un reinado, un líder, o para este tiempo actualizándolo, un líder político que los había defraudado porque no iba bajo la cobertura de Dios, bajo la guianza de Dios, y más había un espíritu malo que lo atormentaba por desobediencia, y reinó 40 años fuera de la voluntad de Dios. Ahí después viene David, el rey histórico, cuyo linaje sale de Jesucristo, y David tiene un reinado de unos 40 años, comienza su reinado, ungido con el cuerno de aceite, y comienza su reinado, amado, en Hebrón 7 años, y luego Dios le entrega a Judá un total de 40 años, pero tenía algo muy diferente. Cuando lo ungen, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y jamás se apartó de él. Tenía algo especial, pero, amado hermano, sí cometió errores que le trajo retribuciones, consecuencias, pero era conforme el corazón de Dios. Luego su hijo Salomón cayó, hay un asterisco, muchos ponen en una balanza su final, si se salvó, se perdió. Comenzó a estar con mujeres que representaban a dioses paganos y el paganismo. Aunque Dios lo bendijo con riqueza y sabiduría, vemos que pasa como muchos líderes hoy en día evangélicos a nivel eclesiástico, y también hombres que Dios posiciona, que Dios les entrega mucho y comienzan a hacer lo malo. Entonces de ahí viene una división de los reinos, una división que entonces estaban los reyes que representaban a los reyes del norte, los reyes del sur, una división de los reinos. Entonces Israel se dividió en 2 reinos, 2 reyes, como le dije, para el norte, para el sur, y de esos reinados quizás Manasés fue el rey más malo entre los del sur y el norte, pero uno de los reinados más difíciles, que también marca otra época de un juicio divino, de lo que fue una sequía, como hablamos la semana pasada, 42 meses, 3 años y medio de sequía, fue el reinado de Acab y Jezabel. Hablando, que les diga, de ese origen de los reyes, quiero llevarlo también a las épocas de ahora, pero quiero hablar de la opresión, porque el comunismo
es una opresión. Cuando usted viene a ver, ahora mismo en la actualidad, amén, está la democracia y está el comunismo que se mezcla con el socialismo. Y entonces prohíbe el pueblo. Entonces también pues hay lugares que lo que mora es una anarquía, que entonces no hay voz ni voto y el pueblo quiere regirse por sí mismo. Entonces si hablamos del comunismo y podemos llevarlo al margen bíblico, vemos como Israel tuvo que estar en una opresión, 430 años en una opresión, y escuchó Dios el clamor de los hijos de Israel, y entonces Dios le envió un libertador, porque vio la opresión que tenía. Una opresión, ¿por qué? Por desviarse de Dios. Una opresión, ¿por qué? Por dejar los principios y valores que ellos tenían para aquel entonces, que aunque no estaba la Biblia, amén, estaba la palabra de Dios. Y entonces Dios le dio mandamientos más adelante, y con el tiempo se fueron quebrantando los mandamientos, siguieron sucumbiendo, siguieron decayendo, siguieron, amén, entrando en la iniquidad y en el pecado y la rebelión contra Dios. Entonces, más adelante, para el reinado de Sedequías, entre el reinado de Joacim y Sedequías, entonces Dios permite que caigan en opresión. Pero esta vez en una tierra extraña, tuvieron que salir de su zona confort, y entonces tienen que estar en Babilonia, aunque Dios estaba respaldando, amén, a Nabucodonosor, hasta que lo tuvo que poner como las pestes del campo, y cayó en una locura. Y luego el otro rey, su hijo, amén, por la altivez, entonces escribe la mano en la pared. Pero Babilonia no era un pueblo consagrado a Dios. La ideología de Babilonia eran ídolos que ellos, amén, le comían comida sacrificada a los ídolos. Por eso en el capítulo 1 Daniel dice: no me voy a contaminar con la comida del rey. Pero Dios tenía a Daniel en el palacio, como estuvo en el tiempo de hambre, tuvo a José, lo tuvo como gobernador. Dios puso hombres en el palacio que representaran a Dios. A uno lo puso en un momento histórico cuando el hambre comenzó a acrecentar y él fue de bendición para su familia. Y a otro lo puso allí en el palacio, que fue intérprete de sueños, fue profeta. Entonces Babilonia y en el cautiverio marca una historia muy importante y una historia crucial para el pueblo. Fue una historia donde el pueblo concientizó, porque entonces los muros fueron derribados, los portillos consumidos por fuego, y entonces la cabeza de aquella visión que tuvo Nabucodonosor, Daniel, y el sueño de Nabucodonosor, de aquellos 5 imperios, entonces vemos que el pueblo cae en el régimen babilónico y tuvo que estar ahí 70 años allí cautivos y exiliados. Y luego viene, amén, el imperio medo-persa, y el rey Ciro le da liberación a este pueblo, y entonces vuelven a sus tierras, y Dios le pone allí a unos hombres restauradores como Nehemías, Edra, y un gobernador, amén, Zorobabel, juntamente con Josué el sacerdote, y líderes cívicos que comiencen a levantar y llevar el pueblo a la Torá, y llevar el pueblo espiritual, para que el pueblo concientice. Y estos hombres comenzaron a trabajar, y profetas que comenzaron a hablar de parte de Dios. Entonces, amado hermano, el pueblo tiene que entender que estamos viviendo un momento histórico, que simbólicamente, amén, el cautiverio está llegando a muchos lugares, y hay que despertar. ¿Por qué traer este mensaje? ¿Y por qué empiezo con esta introducción? Para los próximos 20 minutos hablar de lo que yo quiero hablar. El pueblo tiene que despertar y se tiene que orientar. Dios no es un movimiento político, no está detrás de un color, de una bandera política. Nosotros tenemos que marcar simbólicamente nuestras puertas con la sangre del Cordero, y tenemos que cimentarnos sobre la roca que es Jesús. Cristo es nuestro Jesús, nuestro blanco soberano, soberana vocación. Pero sí estamos en esta tierra, tenemos un derecho a votar, estamos viviendo en una democracia, nuestra constitución nos protege, amén, y tenemos una libre expresión. No estamos viviendo una opresión como ahora mismo usted vio, amén, quizás el robo en Venezuela, que vive bajo una opresión desde que comenzó, amén, el gobierno de Chávez en 98, 99, siendo una república bendecida que tiene petróleo y puede ser rica. Y desde ese entonces hasta hoy,
cuando usted viene a ver Chávez, Maduro, hoy viven en una de las más grandes opresiones. Hubieron cosas que comenzaron a traer esto y a provocar esto, como lo que pasó en Cuba. Cuba era bendecida, era prosperada, y él lo ha hablado aquí, lo ha dicho en prédica. Dios comenzó a llevarle a Cuba predicadores, misioneros, lo comenzaron a despreciar cuando Cuba cayó en el régimen de ese presidente, amén, Fidel. No pudieron salir de ese régimen hasta ahora, como Nicaragua, Ortega, porque sabemos que el comunismo y el socialismo es una maldición. Diferencia, aunque la nación americana está viviendo un riesgo y una amenaza tremenda, porque han metido el liberalismo, que ya se está comparando, no tan exagerado, pero está ahí comparándose con el liberalismo que se está auspiciando allá y se vive en Europa y en Canadá, amén. Pero es una nación que fue bendecida por Dios, porque esta nación defendió a la nación de Dios y bendecida a Israel. Hay atributos. Usted se acuerda cuando Chávez maldijo a Israel de sus extrañas y el cáncer se lo comió por ahí. Amado hermano, sabemos las controversias que hay en Israel. Sabemos que ellos hasta el propio Mesías no la aceptaron, pero es una nación que en sus orígenes Dios la escogió. Y entonces, cuando vemos las grandes controversias que hay hoy en día, tenemos que saber elegir bien y tenemos que orar, porque hay una gran amenaza que quiero hablar en el país de Puerto Rico, y quiero dejarlo para en breve, para hablar de toda la gente que hay aquí sin miedo. Yo ando solo, sin miedo, porque Dios me dijo, habla de estos temas, y faltan casi un mes o menos para las elecciones del 2024, el 5 de noviembre, y aquí no somos predicadores políticos, ni auspiciamos política ni ningún partido político, pero tenemos que hablarle al pueblo, porque el pueblo tiene que entender que vivimos hoy bajo una amenaza muy grande, bajo una amenaza de un golpe comunista, bajo una amenaza de una agenda inmoral y liberal como nunca antes, y bajo una amenaza que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que hacer una buena elección. Pero primero es orar, clamar, cimentarnos sobre la roca, porque es inminente los días oscuros que vienen. Hemos hablado de juicio divino, Dios meta su mano de misericordia. Hemos hablado de grandes amenazas a través de los años, Dios nos ha revelado, pero yo quiero hablar del estatus de Puerto Rico. Hoy yo quiero hablar del terremoto que tenemos hoy simbólico, que amenaza nuestro país, que es el comunismo, que es el liberalismo, y que el diablo quiere poner este país desordenado, que viva bajo algo que aparezca una anarquía, que esto se vuelva un desorden. Y quiero hablar de los orígenes de lo que nos está llevando a esto hoy. Esto todo yo lo quiero hablar. Amén. Nosotros tenemos una bendición. Nuestra constitución es parecida a la constitución de Estados Unidos. Somos una colonia de Estados Unidos bendecida. Lo dije en el video que puse a través de Facebook y YouTube, que algunos me dijeron que no se entendía mucho por la música, pero ahora te lo voy a decir otra vez. Fuimos bendecidos por Dios. Salimos del régimen de los españoles, que quizás hoy no tuviéramos el mismo beneficio, la misma bendición o la misma creencia, amén, que tenemos hoy, porque Dios nos permitió ser bendecidos. Fuimos bendecidos en el año 1898 en esa guerra hispanoamericana, ser parte de los americanos, no porque de allá venga la bendición, sino que de ahí fue la oportunidad para que esta terruño, esta isla, amén, fuera bendecida por Dios. Cuando de Cuba se fueron los judíos que estaban allí, sobre 3,000 o más, por el régimen, aquí vinieron. Amén. Y aquí Dios permitió que en el año 16 hubiera un impacto pentecostés, porque Dios trajo a Juan el eunuco. Amén. Pues, amado hermano, hemos sido bendecidos porque otras naciones han sido bendecidas por Puerto Rico. Dios de aquí ha emanado las bendiciones a través de los años. Puerto Rico no está de pie por un color de una bandera, no está de pie por una ideología política. Puerto Rico está de pie porque Dios, amén, nos ha bendecido con el evangelio, nos ha bendecido, pero tampoco podemos echar a un lado que hay talento, que hay gente que ha sobresalido por la gracia de Dios.
Y entonces estamos viviendo bajo una amenaza, donde principios y valores que hemos aprendido a través de los años, lo hemos sido agradecidos de todos los terremotos. Hoy pudiéramos estar bajo piedras y estamos de pies. Cuando los terremotos comenzaron en el 2020, amén, hubo quizás lugares que derrumbes de casas allá en el sur, pero no hubo casi pérdida de vidas. Cuando vino lo de María, quizás políticamente se altera la muerte de los muertos, pero amado hermano, la verdad es que Dios nos ha bendecido. La verdad es que a través de los años Dios ha sido bueno para con nosotros. Entonces, si nos remontamos a la Biblia, vemos que por la mala decisión del pueblo, un Saúl le salió mal. Si nos vamos a la Biblia, vemos que por la mala decisión de los reyes habían juicios. La mala decisión del reinado de Acaz y Jezabel, la mala decisión de Sedequías cuando Jeremías se consulta con él y le dice de la invasión babilónica que venía. La mala decisión a través de los tiempos trajo incertidumbre a la nación. Dios comenzó a hablar de hambre, vino hambre. Dios comenzó a hablar que, amén, no iba a caer lluvia, vino la sequía. Dios comenzó a hablar de una invasión, le mostró a diferentes profetas, vino la invasión. Dios comenzó a hablar de un cautiverio, vino el cautiverio. Todo fue por las malas decisiones de monarcas. Los reyes tomaban malas decisiones. Hay veces, como lamentablemente ha pasado en los tiempos bíblicos y en repúblicas, que hay veces que hay naciones que se han inclinado a la idolatría, se han inclinado a la brujería, se han inclinado a los dioses y ídolos paganos, y Dios les pone un dictador y caen en una opresión y en un régimen dictador y no se pueden levantar. Hoy en día a Venezuela no le hace falta más que volverse otra vez al Jehová Dios de los ejércitos en humillación, que los líderes eclesiásticos, amén, envíen un mensaje masivo de una humillación, y en medio del hambre y en medio de la incertidumbre Dios se va a mover a favor de la nación. Porque si mi pueblo se humillara, en el cual mi nombre es invocado, yo enviaré bendición, perdonaré los pecados y sanaré la tierra. Dios, hay palabras y atributos en la Biblia para aquellos que se humillan ante Dios. Humillaos ante la poderosa mano de Jehová y yo os exaltaré cuando fuera su tiempo. Dios puede hacer algo. Lo que pasa es que hay que volverse el corazón de Dios. Y yo lo he dicho aquí, esto no es con cartelones. Por eso la gente escoge mal y después están sacando cartelones y ahí se amotinan los miles, porque cuando es un asunto de humillación no se quieren unir, no quieren aparecerse, no se amotinan las multitudes. Pero cuando es un asunto de hacer algarabía, con que tenemos el derecho de hacerlo, pero así la iglesia no gana la pelea, no con espada, ni ejército, ni con fuerza. Esto es con el Espíritu de Dios, como le digo, amén, Zacarías le dijo a Zorobabel y el pueblo. Entonces hay que hacer buenas elecciones. Hay que saber elegir bien. Estaba hablando de la nación americana, no es que de ahí proviene nuestra bendición, proviene del cielo, pero Dios lo permitió. Usted sabe que es una nación democrática, amén, que se practica el capitalismo, amén, en su sistema. Y ha sabido o ha trabajado bien así. Sus primeros gobernantes, el primer gobernante de esta nación fue George Washington. Y George Washington dijo que no se podía presidir una nación sin Dios y sin la Biblia. Entonces históricamente vemos a George Washington, el presidente número 1, y el número 16, Abraham Lincoln, que era bautista. Vemos, amén, era bautista. Vemos, hubieron algunos presidentes que eran de creencia cristiana, amén, eran de religiones cristianas, algunos no, pero vemos estos dos históricamente que meten la Biblia, la oración. Y ahora mismo hay unas grandes polémicas. Ahora mismo en la nación americana vemos que hay una gran amenaza. La Biblia se tiene que cumplir. Si Donald Trump, que es el que lo representa, prevalece, como quiera va a venir persecución. Hay una agenda de una crisis, hay una agenda como de lugar que quieren meter lo que es una guerra civil.
Y si meten una guerra civil a estas alturas, con las divisiones que tenemos en Estados Unidos entre demócratas, entre republicanos y otras cosas más, y agendas de la élite, agenda Illuminati que están llevando y hundiendo esta nación a la inmoralidad, porque ellos van a seguir. Si meten una guerra civil, amén, y remontan a la nación americana para el tiempo que presidía Abraham Lincoln, que desde el 1861 al 65 hubo una guerra civil donde trajo mucha muerte. Puerto Rico también, hay una agenda que el diablo quiere meter una guerra civil y revolcar este país y meter pelea y batalla por asuntos políticos. Y eso estamos orando, para que haya estabilidad y para que, amado hermano, el pueblo pueda comprender que esto es un asunto de una humillación más que político. Si vemos lo que es una guerra civil, podemos remontarnos a épocas como en el siglo pasado, cuando desde 1989 al 92 El Salvador vivió una guerra civil de 13 años donde miles murieron. Dios bendiga hoy en día el presidente que tiene Salvador, porque la Biblia dice que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pero esa es una de las agendas. Está la crisis alimentaria, está la agenda liberal, que como quiera, la perspectiva de género, todas estas agendas de currículos, de ataque contra los niños, la familia tradicional, y de agendas que favorecen el arcoíris, que favorecen las entidades liberales, van a levantar una persecución contra la iglesia. Y esto no lo dice un profeta, ni lo digo yo. Esto es bíblico, pero entonces se habla de persecución contra la iglesia, pero hay que ver en la actualidad qué es lo que está trayendo o qué es lo que va a levantar persecución. Hay una agenda 2030 que se está llevando a cabo, y hay una agenda que está llevando a los gobiernos al liberalismo, al izquierdismo. Hoy más que nunca antes, aquí en Puerto Rico tenemos una agenda diabólica liberal, inmoral, que lamentablemente nuestra isla del Cordero la han querido convertir en la sede del liberalismo en el Caribe. Amén. Yo tuve la visión que yo pude ver las tres banderas, amén, las tres astas frente al Capitolio, y pude ver la bandera de Puerto Rico, la bandera de Estados Unidos y la bandera de arcoíris. Eso lo han querido meter aquí a como de lugar, y han querido engañar, han querido sacar la oración de las escuelas, han querido engañar a nuestra niñez. Los otros días mi esposa vio que el nene tenía, amén, una gira, y cuando vio lo que iban a enseñar a la gira, ella no firmó el papel. Nos quieren meter, aunque ya las mías, estos canales televisivos fuertes ya le están metiendo a como de lugar a nuestros niños. Cuando usted ve estas cadenas de canales, quieren meter liberalismo como de lugar, me quieren meter el nene con la nena, el nene con el nene, la nena con la nena, y quieren hacer muchas cosas para tratar de dañar la conciencia, el futuro de mañana, que es nuestra niñez. Esta es la amenaza y esta es nuestra realidad que estamos viviendo. Amén. El mundo está sucumbiendo. Por un lado la guerra, por otro lado la hambre, por otro lado la pestilencia, por otro lado, amén, siguen inventándose cuánta cosa y engañando la conciencia de mucha gente que no tiene conocimiento, y siguen inventando muchas cosas. Hay una amenaza de parte de los gobiernos, hay una amenaza de parte de la ciencia, y la gente no quiere abrir los ojos. Yo tengo que hablar, el Espíritu Santo me habló, me dijo: vas a hablar de estos temas, vas a tener persecución, pero no temas, Dios es nuestro defensor. Y no es porque yo estoy provocando aquí para que, amén, creerme más bravo. Yo no ando con nadie, yo ando solo. Gloria sea el Señor. Y así como llegué aquí, llego a mi casa y no hay diablo que me toque. Y hubieron conspiraciones en la actividad del Capitolio. Dios me lo reveló. Allí llegó un hombre que lo vieron, no pudo hacer nada, porque si la unción de Dios está sobre mí, Dios me ha ungido para este tiempo a hablar, no me va a tocar nadie. Lo que pasa es que hay hombres que se han vendido por el dinero. Lo que pasa es que hay hombres que se han vendido por la fama y para agradar a la gente. Vamos a hablar lo que Dios nos ha dado para este tiempo sin miedo alguno, porque tenemos bendición en el cielo. Alabado sea Dios. Y quiero aprovechar estos minutos porque es muy importante que usted escuche. En Puerto Rico, como en los tiempos bíblicos, el asunto político ha llevado a esta isla a la debacle, porque sabemos que la política es el orden de gobernar, pero sabemos que la política es una demagogia. Esto no lo va a levantar nadie.
La realidad de la luz eléctrica aquí, que más de 10 años se puede llevar para que esto se arregle. Y aunque no estuviera Luma, anuncio no pagado, la otra como quiera iba a decaer porque ese colapso está escondido y no lo quieren decir. A veces los gobiernos le están escondiendo la realidad a la gente. Entonces se postula uno y se postula el otro. Y yo voy a quitar, yo voy a hacer. Mentira. Esta realidad la estamos viviendo. Esto es una incertidumbre. La luz eléctrica está colapsando y ni los mismos internos que trabajan allí no pueden bregar con el asunto. Igual que conozco gente que trabajan en los puertos y están viendo la escasez de los alimentos. Y igual que esto de los puertos y todas estas cosas, todas estas son, amén, asuntos, amén, que quieren a como de lugar provocar una crisis alimentaria. Y al igual que la nación americana, que ahora mismo está saliendo una noticia que si tal rapero y todo esto son distracciones para entonces los gobiernos hacer lo que tienen que hacer. Viene una elección histórica. Aún, no lo estoy diciendo que eso está pasando ahora, Dios me libre, pero aún hay fenómenos atmosféricos que son alterados por la ciencia. Hay sistemas hay fenómenos, porque, amado hermano, la gente tiene que entender que hay una amenaza contra la humanidad. Hay una amenaza tremenda, porque hay una agenda poderosa, diabólica, oscura por anticristo que se tiene que llevar a cabo. Hay elecciones que pueden ser preparadas. Usted está viendo como ha habido una amenaza contra Donald Trump y quizás, amén, todo puede ser un montaje o puede ser real, porque es que la élite no lo quiere. Y eso se vio en unas caricaturas, como se vio en un ataúd, porque, amado hermano, la agenda que se está promoviendo en este tiempo es liberar. O sea, todo lo que tiene que ver con Biblia, en muchos lugares, esto, amado hermano, va a ser atacado. Y la nación americana como quiera tiene un pueblo conservador grande. Y en Puerto Rico, aunque hay liberalismo, aunque las oficinas de gobierno, cuando usted va, amado hermano, hay liberalismo, homosexualismo, lesbianismo, y allí en el Capitolio lo que reina en otros lugares es la brujería, la santería, la idolatría, la palería. Yo vi, Dios me llevó allí en una madrugada, yo vi el Dios del sol, representa, amado hermano, esto la masonería. Hay un mover diabólico, por eso es que en el 2020 yo vi los miles de demonios que descendían allí, porque eso está minado de demonios allí. Hay una guerra contra nuestros niños, hay una guerra contra nuestra salud, hay una guerra contra nuestra familia, hay una guerra que está amenazando a la gente. Y quiero decirles que en el 2019 puede ser cierto que el exgobernador Ricardo Rosselló desafió a Dios o tenía sus agendas y Dios lo sacó, vamos a decirlo así, amén. Pero aquí se metieron unas agendas liberales, unas agendas de la prensa, unas agendas de artistas, y aquí se ha provocado en este país que ahora mismo esto se ha revuelto, y ahora mismo aquí se está metiendo una agenda diabólica que usted está viendo como artistas que no representan la equidad, que no representan nada, que lo que representan es, amén, el liberalismo, el comunismo, y hay agendas que hasta están pagando dinero y están metiendo dinero a la prensa amarillista, socialista, amén, para que le den auspicio al comunismo, porque quieren a como de lugar meter el comunismo. Usted tiene que remontarse al 2020 cuando vinieron las elecciones, que el mismo amén Maduro habló que el pueblo optara por el no. Y quiero decirles que por más plebiscito que hayan del sí y el no, este asunto en el Congreso quizás no le ha hecho caso, y para Alaska y Hawái ser estado fue un proceso de tiempo. Yo no estoy diciendo que la estadidad sea la opción. Desde el 1952 Dios permitió el Estado Libre Asociado. El asunto del estatus, este plebiscito, este referéndum, eso, amado hermano, es un asunto político. Nosotros estamos de pie por la misericordia de Dios, y lo que sí Dios nos permitió fue una unión permanente con Estados Unidos, que no puede haber separación, porque a Dios lo permitió así. No hablo de asunto político, hablo, amado hermano, que eso fue lo que Dios permitió y hemos estado bien así. Toda agenda, aunque si ganara el comunismo, porque Dios me ha llevado a hablar de esto,
y de lo que está detrás de todo esto. Si ganara el comunismo, obviamente no pueden cambiar nuestro estatus, porque eso tiene que ser un plebiscito, pero ya hay una amenaza. Y hay una amenaza contra la iglesia, y hay una amenaza liberal, y hay una amenaza, amén, contra el sector conservador. Y quiero decirles que Dios me dio una visión y yo le he hablado que todos querían la silla grande, pero amado hermano, de repente este pueblo quedó ingobernable, no se podía gobernar, y lo que se está tramando es que Puerto Rico se revuelque en grandes manifestaciones, en peleas, en guerras civiles, cual fuere, amén, el resultado. Y si el resultado es otro y no prevalecen ellos, porque como usted viene a ver, uno de los otros días que no se le puede llamar artista, estaba ofreciendo chavos o taquillas, perdón, de gratis a aquellos que se inscribieran. Esto es una agenda diabólica. Entonces la prensa, esto es lo que está auspiciando. Entonces están metiéndole dinero, le están comprando sus conciencias para que ellos hablen, y todo habla a favor de esto. No se puede optar por el comunismo. Yo no estoy diciendo que usted vote por el rojo y el azul, pero quiero decirle, salga de la tradición, salga de los colores y vuelva a los valores, y déjese dirigir por Dios, para que después no digan, porque hay cristianos comunistas, hay cristianos que no saben lo que están haciendo, igual que otros se vendieron para meterle la puya a las iglesias, amado hermano, y coger beneficios sin saber lo que estaba detrás de la puya. Yo estoy hablando aquí la realidad de lo que está pasando. No podemos dejarnos llevar más por una agenda diabólica. Tenemos que despertar del sueño. Puerto Rico, amado hermano, hay una amenaza a terremotos, hay una amenaza a maremotos, hasta la red sísmica así lo anuncia. Hay una amenaza grande, pero ahora mismo hay una agenda contra nuestro estatus, una agenda contra nuestros niños, una agenda contra nuestras familias, una agenda de revolcar el país y formar caos y formar motines. Por eso es que tenemos que prepararnos y orar, amén, por estas elecciones, porque cual fuera el resultado sea, amén, un proceso de tranquilidad y de aceptación, porque Dios me reveló las agendas que hay para revolcar este pueblo, y que este pueblo se revuelque. Y hay gentes de estos tipos de agendas escondidos para prepararse a no aceptar, si pasa, amén, el resultado que ellos nos esperan, y revolcar este país. Amado hermano, tenemos que orar, porque la amenaza de los puertos va a seguir ahí. Tenemos que orar para que Dios meta su mano de misericordia. Este es el último tiempo, y vamos a seguir durante este mes con programas similares a esto, programas, amén, de esta índole, de orientación al pueblo, para que el pueblo entienda cómo elegir bien. No es cuestión de un asunto de colores, es cuestión de valores, y amén, y esto es algo que se respeta. Pero la amenaza que tenemos hoy en día es la amenaza más grande en nuestra historia. Amén. Vamos a ver cuáles son las peticiones ya mismo en breve. La semana que viene vamos a seguir con el tema de las agendas ocultas, agenda liberal, agenda del comunismo, y todas estas cosas que se están viendo en estos días. Quiero, amén, amado hermano, que usted entienda que estamos bajo la amenaza más grande en nuestra historia, y que no podemos dejar que el enemigo, amén, hunda nuestra nación, porque esta es la isla del Cordero. Vienen momentos de incertidumbre, pero como Habacuc tenemos que pararnos en la brecha y decirle a Dios: aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Amén. Nuestro hermano Julio, para que en breve nos diga las peticiones, ya que estamos terminando. Los hermanos que están en Facebook Live, nos vamos despidiendo. Comparte este video para que sea de bendición. Amén. Comparta también el video, amén, de Facebook Live de la emisora. Tenemos por aquí a Carmen Cirino. Amén. Dice: eso es así. Gloria al Señor. Ailín Piñeiro Herrera dice: buenas noches, Dios bendiga, pido la oración por mi hermana Zuli Piñeiro, por liberación y un milagro por mis demás